Hola amigos, soy la doctora Graciela Alexanderson, médico especialista en medicina interna. En esta ocasión vamos a platicar con ustedes sobre lo que es la hipertensión arterial y las complicaciones que puede tener el paciente que pueda estar afectado de esta enfermedad. La hipertensión arterial se define cuando un paciente tiene cifras de presión arterial superiores a 130/80 y que obviamente están teniendo algunas manifestaciones clínicas. Para nosotros resulta verdaderamente grave porque esta enfermedad se conoce como la enfermedad silenciosa. Habitualmente no da síntomas y cuando los da, pues son muy característicos y nos permiten hacer diagnóstico. Sin embargo, muchas veces esta enfermedad, como ya les había comentado, pasa en silencio y nosotros tenemos que recurrir al interrogatorio clínico para poder diagnosticar la enfermedad. Hay que recordar que en todo el mundo la primera causa de muerte de los pacientes adultos es las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial guarda un papel muy importante dentro de ellas. Quisiera yo comentarles que cuando hay sospecha clínica de que el paciente tiene hipertensión arterial, habitualmente el paciente sufre dolor de cabeza que no tiene un origen explicado, puede tener mareos, puede tener a veces zumbido de oídos, puede llegar a ver dentro de su campo visual algunas lucecitas y eso pueden ser datos de alarma que obliguen al paciente a acudir a su médico para que el médico pueda hacer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo hacemos nosotros los médicos el diagnóstico? Habitualmente usamos un aparato que se llama baumanómetro, en otras ocasiones se conoce como esfigmomanómetro, y ese nos permite, por medio de las cifras que se reportan en ese lugar, el que nosotros podamos hacer el diagnóstico de que el paciente está sufriendo de presión arterial alta. ¿Qué debemos de hacer si nosotros tenemos esta enfermedad? Lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico, por supuesto. Y habitualmente el médico lo que hace o lo que hacemos es recomendar algo que llamamos medidas generales y algo que se llama terapéutica médica, medicamentosa, por supuesto. Lo que es las medidas generales involucran un cambio de estilo de vida muy importante que el paciente debe de seguir. ¿Qué es este cambio de vida? Pues este cambio de estilo de vida es tener una alimentación saludable en donde nosotros restringimos habitualmente la ingesta de sal en exceso. Obviamente les enseñamos a los pacientes qué es lo que deben de comer para que tengan una vida más sana y obviamente hacer ejercicio físico. Este ejercicio físico no tiene que ser un ejercicio extenuante, pudiendo ser exclusivamente 30 minutos de caminata 5 veces a la semana y con esto ser suficiente. En cuanto al tratamiento médico propiamente dicho, en donde prescribimos nosotros ciertos medicamentos, en la actualidad existe una gran gama de medicamentos de los que nosotros podemos echar mano para que el paciente esté bien controlado y lleve sus cifras a la normalidad. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si nosotros no tenemos un control adecuado de la presión arterial, el paciente puede tener complicaciones graves. ¿Cuáles son estas complicaciones? Habitualmente las más graves serían que el paciente tuviera un infarto del miocardio, que el paciente pudiese tener una hemorragia cerebral o que el paciente pudiese tener una afectación en los riñones que se conoce como insuficiencia renal crónica. Esas son enfermedades graves que pueden terminar con la vida de un enfermo. Cuando desafortunadamente ya existen estas complicaciones, porque muchas veces así es, obviamente que tenemos que recurrir a otro tipo de tratamientos. Esos tratamientos involucrarán, por supuesto, la terapia de rehabilitación física. Entonces, el consejo es, no debemos de llegar a eso. Nosotros debemos de prevenir el desarrollo de la hipertensión arterial, manteniendo una vida saludable, obviamente haciendo ejercicio físico, y si desafortunadamente tenemos síntomas iniciales de hipertensión arterial, acudir con el médico, que nosotros estaremos en la mejor disposición de poderlos ayudar para que ustedes puedan tener una vida más saludable. Se despide de ustedes su amiga, la doctora Graciela Alexanderson.